Buenas noches, chicos. ¿Tienen audio conmigo? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, doctor. ¿Sí se escucha? Ah, Sí se ya, escucha, doctor. Sí, doctor, se Se escucha. escucha, doctor. hace lo máximo. Bueno, ya estamos por culminar los temas de abdomen. Son los temas más resaltantes. Ustedes saben de que esto ya es más de lo que yo le enseño. Siempre ustedes tienen que leer y profundizar cada patología. Eh, y bueno, comentarles que el examen está programado para el próximo jueves a las 10:30 de la noche. Va a ser el examen teórico y práctico. Son 10 preguntas teóricas y 10 preguntas prácticas. Van a ser para marcar. La calificación, pues, como ya se sabe, 0 a 20, 2 puntos cada uno. Y pues los trabajos, las participaciones y todo el resto, pues utilizan el 20%, ¿no? Así a 40-40 y eso, 20 hacen el 100% de la calificación. Las asistencias, como ven, tengo una persona que me apoya con ese registro de asistencias y tenemos el lunes, martes y miércoles de la próxima semana para reforzar con algunas prácticas de imágenes y quede más claro pues las patologías que hemos estado tocando, ¿ok? Entonces, la próxima semana vamos a hacer prácticas y hoy día vamos a terminar los temas teóricos. ¿Está bien? Esta semana terminamos lo que es teoría y la próxima semana prácticas, ¿correcto, doctor? Así es, así es. Entendido. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve, doctor. Perfecto. Vamos a hablar del síndrome de Budd-Chiari. Bueno, el síndrome de Budd-Chiari consiste netamente de un enlentecimiento de la salida del flujo por una causa obstructiva, tanto en las venas suprahepáticas o de la vena cava. Entonces, va a haber un encharcamiento de los sinusoides hepáticos y esto nos va a conllevar pues a una patología de este nombre, ¿no? Ya saben, la porta su aferente es 80%, la hepática 20% y el retorno por las suprahepáticas. Entonces estamos hablando de un síndrome por el conjunto de manifestaciones clínicas derivadas por la obstrucción de este flujo venoso hepático y que puede estar localizada en cualquier punto de las vénulas hepáticas hasta la entrada a la aurícula derecha, independientemente de la causa de la obstrucción. Debido a la distribución no homogénea de la enfermedad del hígado, los hallazgos normales de la biopsia no excluye la entidad. Entonces, acá tenemos las vénulas, pequeñas vénulas hepáticas, entre ellas se agrupan y forman las venas suprahepáticas, las tres con algunas variantes anatómicas, y todas ellas confluyen a la vena cava inferior, ¿no? Y ella va a la aurícula derecha. Entonces puede ocurrir a cualquier edad y es más común en las mujeres. Su presentación varía de signos y síntomas fulminantes a una condición asintomática reconocida por casualidad, en función de la naturaleza temporal de la enfermedad aguda, subaguda o crónica. Entonces, las causas primarias es causada por una obstrucción del flujo venoso hepático procedente de una lesión venosa endoluminal, como un trombo o una membrana. Y la secundaria, cuando la obstrucción del flujo hepático venoso es por la presencia de un lumen de material que no sean originarios del sistema venoso, ¿ok? O la otra es que hay una compresión extrínseca hacia este sistema venoso y nos condiciona pues la patología.
Entonces, la fisiopatología es una obstrucción del drenaje venoso y una congestión venosa hepática. La ausencia de drenaje venoso del hígado hace que la sangre se quede estancada, ¿no?, sobre los sinusoides hepáticos y produce una congestión centrolobular severa, haciendo que aumente la presión de los mismos y que retrógradamente aumente la presión portal. ¿Ok? Queda entonces claro de que la presión portal está aumentada por esta patología. Entonces, alteraciones morfológicas, las alteraciones de flujo se estudian por ultrasonografía o Doppler o una resonancia magnética. Bueno, en caso de las venas sean suprahepáticas, ¿no? El origen. Y vamos a encontrar pues hepatomegalia y ascitis con predominio del lóbulo caudado, esta hepatomegalia. El predominio del lóbulo caudado se debe a que la vena esta drena directamente a la vena cava inferior, es por eso de que por la cercanía el lóbulo caudado es la más afectada, ¿ya? Entonces la mayor afluencia de sangre hace que aparezca sangrado algunas veces, ¿ya? A veces el lóbulo caudado se ve hipertrofiado y comprime la vena cava inferior porque está tan grande el lóbulo caudado que podría comprimirlo. Vamos a encontrar heterogenicidad del parénquima y un patrón de realce en contraste tipo T flip-flop. ¿En qué consiste flip-flop? Bueno, hablamos de que hay un realce precoz al contraste del lóbulo caudado y de la porción central situada alrededor y escaso realce periférico. Y hay un segundo momento cuando ya estamos en la fase venosa donde el realce, hay un lavado cerca del lóbulo caudado y hay un realce periférico, ¿ok? Entonces, hablando de un curso subagudo crónico, que es el tipo más frecuente, el crónico, hablamos del aumento de presión sinusoidal junto con la disminución de la perfusión hepática, hacen que en pocas semanas aparezcan cambios parenquimatosos consistentes como edema, fibrosis y más crónicamente nódulo de regeneración, así como una cirrosis comienza a dañarse. En este momento crónico, subagudo crónico, pueden verse unas apariciones de unos vasos que se llaman colaterales, y esas pues tienen una morfología en coma, estos vasos colaterales. Podrían causar con extensión trombosis y existencia de otras concomitantes, ¿no? Podríamos encontrar ascitis, que es un signo bastante frecuente, no exclusivo, pero frecuente, efusión pleural, esplenomegalia, explicada pues por la hipertensión portal, ¿no? Si la presión portal comienza a aumentar, el vaso aumenta de tamaño también, ¿no? En caso de hipertensión portal. Entonces, depende cómo lo vamos a encontrar, en qué momento. Si es agudo, se va a mostrar de una forma y si es crónica, de otro momento. Bueno, vamos a ver las imágenes. Entonces, como ya le dije, cuando es la causa primaria es un problema endoluminal. Y acá tenemos pues una suprahepática, tenemos la suprahepática media, con una imagen isoecogénica al parénquima hepático. Debería ser negro, así anecogénico, porque lo que es la sangre, el líquido se ve así negro. Pero si no lo vemos así, vamos a ver imágenes ecogénicas en su interior, entonces estamos hablando de una naturaleza trombótica. Entonces, hacemos un estudio Doppler, que el Doppler va a certificar la ausencia del flujo sobre ese vaso sanguíneo. Debería pintar acá, mostrar un flujo y no lo hay. Entonces ya tenemos la causa de esta síndrome Buchardi. Acá tenemos pues una tomografía en corte axial y tenemos pues un estudio con contraste en una fase portal. Y vemos acá pues que es un hígado que debería pintarse todo blanco homogéneamente, deja de serlo por el edema, por la congestión vascular. Se va a ver así áreas de menor atenuación pues en el parénquima hepático, áreas de menor realce. Y es un patrón heterogéneo. Vamos a ver un hígado grande, un lóbulo caudado que es esto prominente, y vamos a ver acá en esta patología
una vena que no debería haber acá. Esta es una vena colateral. Entonces acá le hacemos una ecografía y en estudio Doppler certificamos que en la vena, en el lóbulo caudado se ve hipertrófico y hay un vaso aberrante, ¿no? Una colateral que no debería haber. Entonces una colateral de diámetro considerable que se ve que realza el contraste en esta fase portal y este es el signo de la coma. Bueno, cuando hablamos de Budd-Chiari agudo, hablamos pues esa morfología de realce y contraste por el flip-flow. Cuando vemos acá el signo de la coma, pues esto ya nos habla de cronicidad, pues para que aparezca y crezca un vaso sanguíneo no lo va a hacer inmediato, obviamente que esto va a ser crónico, ¿ya? Entonces, en este flip-flop, vamos acá a tener, tenemos un lóbulo izquierdo prominente, hipertrófico, un lóbulo caudado prominente, grande. Tenemos un estudio donde tenemos pues acá en la fase portal, tenemos un realce significativo de la región del lóbulo caudado y en menor cantidad sobre las regiones periféricas, o sea, más se centra en el lóbulo caudado. ¿Y qué pasa en la fase pues venosa tardía? El lóbulo caudado se lava, porque vemos acá el realce y después se lava, pero existe un realce posterior en el resto del parénquima. Entonces a esto le llamaríamos el flip-flop. ¿Qué más vemos en el Budd-Chiari agudo crónico? Pues acá tenemos un lóbulo caudado hipertrófico con el realce central, ¿no? Acá tenemos la vena colateral, pero esta es una tomografía con contraste, pero nada tiene que ver esta imagen blanca con el contraste. Esta es una calcificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué hay una calcificación justo en la luz de la vena cava? Es porque es un trombo crónicamente que se ha calcificado. Saben que los trombos con el tiempo se calcifican, ¿no? ¿Qué más tenemos acá en este hígado? Es un hígado globuloso, grande, hipertrófico en ambos lóbulos. Tenemos áreas de menor atenuación, ¿ven? Heterogénea. Entonces tenemos pues lo que ya les he mencionado. Aparición de nódulos de regeneración que miden pues hasta 4 milímetros. Entonces se van a ver hiperdensos en fase arterial, se mantienen un poco hiperdensos en fase portal y vamos a ver hipertrofia del lóbulo caudado o atrofia de los segmentos periféricos, como una cirrosis, ¿no? Entonces acá tenemos un estudio arterial, como ven acá en la aorta bien blanca, y vamos a ver de que los nódulos son bastante vascularizados. Como ven acá en la fase portal hay un lavado considerable, o sea, disminución de la densidad del contraste que realzó inicialmente en esta fase arterial. Entonces es isodenso al parénquima en la fase portal. Igualmente tenemos otro nódulo en el lóbulo, en el segmento 2 hepático, ¿no? Acá tenemos otra imagen también nodular que está en el segmento 6. Por resonancia magnética, los nódulos de regeneración son hiperintensos y fuertemente vascularizados, pues, ¿no? En T2 no representan las venas hepáticas ni la vena cava inferior. Los nódulos de regeneración son iso o oscuros hipoecogénicos, ¿ya? En la secuencia T2 ecogradiente es útil para la ausencia de flujo en las venas hepáticas y vena cava inferior, ¿ya? Es un estudio sin contraste que se hace en T2 y es para evaluar flujos en la vena suprahepática y la vena cava inferior. Acá tenemos un estudio contrastado, tenemos en diferentes momentos del contraste y vamos a ver que inicialmente captan el lóbulo caudado centralmente adyacente a la vena cava, va realzando más y posteriormente realza el resto de regiones parenquimales.
Miren acá, tenemos este estudio en T1 con contraste, donde vemos acá, pues el líquido cefalorraquídeo es oscuro, ¿no? Por eso estamos en una T1 con contraste. Recuerden que siempre el contraste que se usa por resonancia magnética se llama gadolíneo. No es yodo hidrosoluble, ese es para tomografía. Gadolíneo para resonancia. Y lo que vemos, pues hay un realce homogéneo bastante significativo sobre la región del lóbulo caudal y áreas adyacentes, ¿no? Y acá tenemos, pues, en la secuencia T2, tenemos que esa área hepática, pues, de mayor alteración se ve más oscura, hipodensa. ¿Por qué? Porque la secuencia T2 es sensible al líquido y como hay edema, pues se ve más hipodensa. Acá tenemos los nódulos regenerativos, acá tenemos una secuencia T1, miren acá el líquido cefalorraquídeo está oscura, acá tenemos la vena, la arteria aorta, diré, bastante hiperintensa. Entonces vemos acá, aparte del lóbulo, el parénquima hepático heterogéneo, tenemos acá pues presencia de múltiples nódulos hipercaptantes de contraste. Y en la secuencia T2 vamos a ver que estos nódulos son hipodensos, bien redondeados, bien circunscritos, ¿ya? La angiografía, pues, es un método diagnóstico por rayos X que se le inyecta el contraste directamente próximo a la arteria de evaluar y la morfología de tela de araña, ¿no? Acá tenemos una tela de araña que esta morfología es propia, pues, de la aparición de los neovasos, la formación de los vasos sanguíneos por necesidad de drenaje aparecen estos vasos y es patognomónico de síndrome Buchiari. ¿Quedó claro, chicos? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor, todo bien. Está linda la clase, ¿no? Es un tema interesante. Yo les resumo toda la literatura, pues en unas cosas, unas cuantas palabras. Bueno, vamos a hablar de la patología de la glándula suprarrenal, ¿no? Como ven acá en este gráfico, la suprarrenal su composición es grasa y está pues en el polo superior de ambos riñones, ¿no? Está en el polo superior. Recuerdan que yo les he dicho de su morfología como una Y, como una patita de gallina, como que no se olviden, ¿no? Esta es la glándula suprarrenal, como ven, tiene pues una morfología media triangular, se dividen por la médula, el córtex y la cápsula, ¿ya? Y acá tiene el gráfico, pues acá sí se ve, lo primero que se ve es la suprarrenal, siempre acá es la Y del lado izquierdo, del lado derecho, acá está el hígado, y pues siempre recuerden que en un cáncer de pulmón el lugar más frecuente extrapulmonar sería en estas áreas donde hay metástasis, ¿ya? Entonces siempre miren eso cuando vean cáncer pulmonar. Entonces acá tenemos la morfología de Y normal, miren qué bonito se ve, esta es la glándula suprarrenal izquierda y la derecha. Acá se ve la derecha y acá tenemos la izquierda, ¿ok? Miren, acá se ve la Y que les dije y la Y. Como ven, no hay ningún redondo acá, nada. Es así, largo, largo. ¿Ya? Entonces, los métodos de estudio por diagnóstico, pues, lo más sensibles es la tomografía y la resonancia. Ultrasonografía no es tan bueno porque hay, pues, el paciente, desde el momento que tiene que colaborar, ya la sensibilidad disminuye, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente por su contextura son obesos y no se ve bien. Si son pacientes pues que tiene alguna lesión heridas en esa región lumbar, para evaluar también ya la sensibilidad disminuye. Tercero, si el paciente no colabora porque hay que inspirar, o sea, hay que hacer la maniobra para que descienda el diafragma y así poder observar bien. Si el paciente no entiende, un paciente comatoso, un paciente con demencia o bebé, no te va a ayudar, ¿no? Entonces, la ultrasonografía es con una sensibilidad baja, ¿ya? El PET-CT, una tomografía de emisión de positrones que se utiliza la 12-fluoro de desoxiglucosa, es bastante sensible para ver seguimiento de cáncer, ¿no? O lo que les dije,
secundarismo pulmonar. Acá tenemos una glándula suprarrenal, como ven, perdió la morfología de la Y y se ve redondo, ¿no? Entonces acá tenemos una lesión nodular y hay que caracterizarlo, pues, su riesgo de malignidad, ¿ya? Entonces, acá tenemos dos nódulos, uno en el lado derecho y acá tenemos otro en el lado izquierdo. Como ven, son diferentes. ¿Por qué? Bueno, por mala suerte tiene dos nódulos, para empezar. Segundo, este es un nódulo oscuro que lo llamaríamos hipodenso, y esto es un nódulo, pues ya sabemos que tiene contraste, así que de frente le diríamos, es un nódulo hipercaptante de contraste. Tercera característica, miren la morfología de las paredes de este nódulo, son completamente lisos. Entonces el otro nódulo es un nódulo que, aparte de ser hipercaptante, tiene una morfología irregular de sus bordes, ¿ya? Otra característica es de que este tiene un tamaño menor y el otro es un tamaño mayor. Si yo hago las mediciones de las unidades Hanfried en estos nódulos, entonces vamos a ver una gran diferencia. Entonces vamos a entender esto de las unidades Hanfried. Si nosotros tenemos, tendríamos que evaluar este estudio un segundo. Ya les decía, es de que estos nódulos se tienen que evaluar primero sin contraste y después con contraste. Pero al evaluar con contraste, no es que solamente lo vamos a tomar solo en la fase arterial o solo en la fase portal. No. Acá tenemos que hacer un contraste inicial y un contraste tardío. ¿Para qué? Para que después veamos la diferencia que hay entre la eliminación del contraste. ¿Ok? Entonces tenemos acá, si tenemos acá ese nódulo que hemos estado viendo, ¿ya? Y su atenuación, o sea, sus unidades Hanfried sin contraste, mide 26 unidades Hanfried. La atenuación inmediata, estamos hablando en la fase arterial, ¿ya? Entonces comenzó a captar contraste y llegó a 94. O sea, miren, realzó bastante, como 58 unidades Hanfried de diferencia. En fase arterial pintó bastante ese nódulo. Y después de 15 minutos le hago nuevamente otro tomo y vemos que el contraste bajó, descendió bastante y bajó casi a los valores normales iniciales. Mira, si acá fue en 26 y acá vamos a ver de que es 30, miren, la diferencia es casi nada, ¿no? Entonces, acá estamos definiendo de que es un nódulo que realza bastante, es hipervascular, pero así como capta, lo lava todo. Entonces, a los 15 minutos ya no hay casi nada de contraste en ese nódulo. Entonces, a esta característica se le da el criterio de benignidad, ¿ya? Entonces, la eliminación del contraste, estamos hablando de que inmediatamente, menos lo tardío, es la diferencia que nos importa, ¿ya? Y el realce, vamos a hablar, pues, inmediatamente menos el precontraste, sale 68. Entonces, el porcentaje de eliminación absoluta, estamos hablando de entre la eliminación de realce sobre el realce por 100 y no va a salir el porcentaje. Y la eliminación relativa es la eliminación de realce entre la inmediata por 100 y no sale el porcentaje. ¿Ok? Entonces, el adenoma benigno suprarrenal pobre en lípidos es la patología más frecuente de los nódulos suprarrenales tipo benignos. Recuerden eso, es lo más frecuente, los típicos, porque hay otra forma que son los atípicos. Los típicos son los más frecuentes. ¿Por qué son típicos? Porque tienen más grasas. Acá tenemos ese nódulo suprarrenal izquierdo y mide 9 unidades Hanfried.
En la fase arterial realzó 43 y a los 15 minutos vamos a ver de que hay 22. Entonces, como yo les dije, los nódulos suprarrenales lo más frecuente es que sean de composición grasa. Significa que las unidades Humphrey miden, pues de repente menos 20 hasta 10 unidades Humphrey, se le considera altamente sugerentes de adenoma suprarrenal, ¿ya? Rico en lípidos. Pero ahora, ¿qué pasa si este nódulo realza, o sea, tiene las unidades Humphrey superior a 10? Entonces, nos queda la duda, puesto que de aquí hay la posibilidad que es cáncer, que es otra patología tipo adenoma atípico. Entonces, pobre en lípidos, si hay un washout mayor del 60%, o sea, entre el lavado y la fase eliminatoria, si se eleva mayor del 60%, entonces es pobre en lípido. Y si hablamos de que si no se lavó el nódulo, como ya le dije, el lavado es la diferencia entre la fase arterial y la excretoria. Si no se lavó el 60%, entonces es un nódulo indeterminado. No es que se le considere cáncer. A esto tenemos una categoría que le llamamos indeterminados, ¿ya? Y a todo nódulo indeterminado se le pide su resonancia magnética. Y me dicen, doctor, ¿pero para qué gastamos doble al paciente? ¿Por qué le hacemos gastar en una tomografía y después le hacemos gastar en una resonancia magnética? Para empezar, la gran mayoría de los nódulos suprarrenales son asintomáticos y son pacientes que de casualidad los encontramos. Entonces, es por eso, y aparte de que es un estudio de menos costo que la resonancia magnética por el motivo que se le pide. ¿Ok? Tenemos algún protocolo que utilizamos para resonancia magnética, pues son cosas que no hay que desplayarnos más en ese tema. Lo importante es entender la lógica de la enfermedad. Entonces, vamos a tener lesiones también incidentales, como hemorragias o mielolipomas o quistes suprarrenales. Hay que saber, pues, el antecedente, pacientes con feocromocitomas también, síndrome de Cushing o hiperalterolismo también. Y si tenemos, pues, algún tumor primario conocido y queremos saber si hay metástasis, ¿no? Los criterios de benignidad y de malignidad de los nódulos, ¿no? ¿Recuerdan la imagen que le vimos una emergen lisos y otras son irregulares, epiculares, que realzaban? Bueno, acá entra esos criterios que yo les he estado hablando. Si es menor de 4 centímetros el nódulo, lo probable es que sea benigno, aparte del resto de características, ¿no? Una sola característica no lo hace la definición, ¿ok? Y la malignidad, pues, aparte del resto de características, es de que midan más de 4 centímetros. Los bordes lisos, ya saben, se veía bien en lo benigno, maligno se ve irregular. Si se ve homogéneo, es benigno, más que nada, ¿no? Heterogéneo, maligno. Si el crecimiento de aquí yo le hago un control a los 6 meses y mido de que el nódulo no creció, entonces o crece 1 milímetro o nulo, 1 milímetro al año, entonces es benigno. O sea, si yo veo de que de aquí a 6 meses creció a 1 centímetro, a 2 centímetros, entonces obviamente es maligno, ¿no? La grasa, ya les dije hace un momento de que los adenomas suprarrenales son ricos en grasa y que son la forma típica. Y maligno, si en caso hubiera grasa, es poca, ¿no? En cuanto a las unidades Humphrey, ya les dije, si es un nódulo sin contraste y lo vemos que mide menor de 10, supongan que es el típico adenoma suprarrenal. Pero si mide mayor de 10, entonces podría ser, en el caso de ser benigno, adenoma atípico. Y de la malignidad, pues eso entra dentro de los indeterminados que ya les dije, pues no solamente cáncer es indeterminado, también hay benignos indeterminados.
el realce temprano y el lavado rápido en un tipo benigno, y el lavado lento, o sea, significa que queda un poco de contraste en tipo maligno. La señal es baja o levemente mayor en T2, la señal FATSAT se pierde en T2, en T1. ¿Por qué? Porque está rico de grasa, ¿no? Pero si le hago un FATSAT a ese nódulo y no se pierde, entonces pues es porque es pobre en grasa. Hay un algoritmo. Si nosotros tenemos un nódulo y mide menor de 10 unidades de Humphrey, ya les dije, es benigno. Si mide mayor de 10 y hago las dos fases y vemos de que después de los 15 minutos las unidades de Humphrey son menor de 30, entonces la posibilidad es de que sea benigno, o que el lavado sea mayor de 50, o como le puse en la diapositiva anteriores, 60, entre 50 y 60. Pero si tenemos una fase tardía de las unidades de Humphrey, después de los 15 minutos veo de que es superior a 30 unidades de Humphrey, entonces ya entra a la posibilidad de ser indeterminado, ¿ya? Y si el lavado es menor del 50%, entonces a todos estos pacientes hay que hacerle su resonancia magnética. Ahora, si hay una caída de señal, o sea, hay un FATSAT en la T1 o T2, entonces es benigno, pero si no hay, entonces hay que hacerle su biopsia. Entonces, como le dije, caída de FATSAT, benigno. Un PET-CT y biopsia también, ¿no? También hay otros tumores, masas adrenales, hiperplasia adrenal, quistes adrenal, hemorragia adrenal, infecciones adrenales, pues que podrían presentarse. En las masas adrenales están los adenomas que ya les he hablado, los feocromocitoma, carcinoma adrenocortical, linfoma adrenal, mielolipoma adrenal, los adenomas que son ricos en lípidos, la densidad, y tenemos adenoma regular, hiperplasia adrenal, adenoma funcionante, síndrome de Cohn y síndrome de Cushing. ¿Ya? Entonces, si la unidad de Humphrey es menor de 10, menor de 0, o sea, pongo menos 5, entonces la especificidad de que esto en un estudio sin contraste es hasta el 100%. Pero pongamos de 0 al 10%, entonces ya igualmente tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se miden las unidades de Humphrey? Se pone acá el cursor y automáticamente te salen las unidades de Humphrey. En este caso salió menos 12. Entonces, ¿qué es menos 12? La especificidad es altísimamente benigno, al 100%, ¿no? Entonces, igualito. Entonces, el realce que ya les he hablado, miren acá está sin contraste 6, realzó hasta 60 y después está en 27. Se le saca la fórmula y vamos a ver si cumple el criterio o no cumple el criterio. Acá tenemos un estudio, como ven, en una secuencia T1 y vamos a ver de que la tumoración suprarrenal es hiperintensa, igual que la grasa subcutánea. Ahora le hacemos el FATSAT y vemos la caída. A esto vemos caída o baja señal. Entonces, si vemos de que la grasa se oscureció en el tejido celular subcutáneo y en la grasa suprarrenal, entonces estamos hablando que es un adenoma 100% seguro, ¿ya? Este es el FATSAT. Miren la grasa, cómo se oscureció, ¿ya? Tenemos feocromocitomas, que existe la regla de los 10%, que son bilaterales, malignos, ocurren en niños, son extraadrenales, con riesgos familiares no asociados a hipertensión. Entonces, ocupan en lo más frecuente entre 40 y 60 décadas de la vida, médula adrenal y cadena simpática, relacionados a los MEN, 0.1% de los casos de hipertensión, catecolaminas alteradas y, bueno, acá tenemos una extensa tumoración que realza el contraste, es heterogénea. Vamos a ver de que hay una, en esta secuencia T1 es hipointenso, ¿no? Acá se ve hipointenso en la T1,
tenemos de que en la secuencia T2 tiene algún componente quístico, ¿no? Acá vemos una tumoración con componente quístico, tipo necrótico en su interior, y hay un realce significativo periférico. Los carcinomas adrenocorticales provienen de la corteza adrenal, producen hormonas pero no lo suficiente para un estado sintomático, son masas gigantes, mayor de 6 centímetros hasta 20 centímetros, ¿ya? Hay un realce heterogéneo y calcificaciones en algunos casos hasta 30%, y pueden invadir órganos adyacentes. Entonces acá tenemos pues, una extensa tumoración sólida y que hay un realce al contraste. Miren, es multilobulada. Acá hay una invasión pues al riñón izquierdo y también hay un secundarismo hepático. Tremenda tumoración con necrosis central, hay un realce significativo al contraste endovenoso. Entonces agresivo, ¿no? Por ecografía vemos acá pues una tumoración heterogénica hipoecogénica circunscrita. En la tomografía vemos en el estudio contrastado en fase portal que tiene un componente quístico y un componente sólido, que el componente sólido hay un realce significativo. Las metástasis suelen ser más pequeñas, hay los feocromocitomas son típicamente sintomáticos, los carcinomas de células renales producen efecto de masa hacia la grasa suprarrenal, hacia la glándula suprarrenal. También hay linfomas que se ven en ambos lados, también son tumores grandes, realzan al contraste, difícilmente hay necrosis. Mielolipoma adrenal, son tumoraciones grandes, son lesiones no funcionantes y pues están relacionados pues al Cushing y al Cohn, ¿no? Son llenos de grasa, así que si le hago en secuencia FATSAT en T1 T2, estas lesiones que se ven hipodensas se verían hipointensas en resonancia magnética. Los quistes adrenales son composición líquido, de 0 a 20 sería, son márgenes circunscritos. Le hago el contraste, el estudio contrastado pensando que es un nódulo suprarrenal y en ningún momento va a haber realce, hace la diferencia a los adenomas que nunca van a realzar. Son márgenes muy bien circunscritos como ven acá, ¿ya? Jamás van a realzar. También hay quistes pues hidatídicos en las suprarrenales, quistes sobre quistes, es un quiste madre. Las hemorragias adrenales que se ven hiperdensos también, sangrados en las glándulas suprarrenales. Como consecuencia de estas hemorragias suprarrenales, pues se calcifican. Ven acá, estas imágenes hiperdensas son calcificaciones. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. El día de hoy terminamos la clase teórica y el lunes, martes y miércoles hacemos la clase práctica para afianzar todos estos temas. ¿Está bien? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Listo, chicos. Los temas vayan leyendo con tiempo. No va a ser muy difícil el examen, pero sí de las cosas que estoy hablando, obviamente. ¿Ya? Entonces quedamos así. Nos vemos entonces hasta el día lunes que continuamos nuestros temas. Doctor, ¿Sí? disculpe. Está bien, doctor. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un feocromocitoma y hubo otra patología que había dicho? Empezaba con M, era algo de mielo o algo así. Los angiomiolipomas. Bueno, los feocromocitomas son funcionantes. Para empezar, estos son tumores pues, que captan contraste, algunas veces son heterogéneas, son indeterminadas por estudios de imágenes, más que una tumoración que ya sabemos que la es. Y acá pues hay que ahondar más en las catecolaminas para ver cómo van, ¿no? Usualmente pues tiene que cumplir la regla de los 10 que les he mencionado. Muchas gracias, doctor. Listo. Ya chicos, cuídense, nos vemos entonces el lunes. Una consulta. ¿Ah? Doctor, ¿cuánto Dime, tiempo va te a durar escucho. el examen? ¿El examen cuánto tiempo va a durar? Disculpe.